Sean muy bienvenidos, queridos escuchas, a este nuevo episodio en Desde el Umbral. Este podcast es un espacio para hablar de transición energética y cambio climático. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos muy felices de tener a una gran invitada, a una voz de primer nivel, la maestra Mariana Campos. Mariana Campos tiene una distinguida carrera de 20 años en el análisis y evaluación de políticas públicas. Sus áreas de expertise son finanzas públicas, economía, infraestructura, salud, gobernanza e incidencia en asuntos públicos. Tiene una licenciatura en economía del ITAM y maestra en políticas públicas por la Universidad Carnegie Mellon. Es directora general de México Evalúa, uno de los think tanks más relevantes de México. Coordinó durante 10 años el programa de finanzas públicas y rendición de cuentas en esta organización, donde diseñó agendas de investigación e incidencia que contribuyeron a informar la discusión pública y aportaron nuevos enfoques para avanzar en el conocimiento sobre los retos y oportunidades de los ingresos, gasto y endeudamiento públicos. Su trabajo ha contribuido a la discusión de importantes temas y reformas. Colabora con diversas organizaciones civiles, académicas y medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Actualmente, Mariana es vicepresidenta del Foro de París para la Paz, Paris Peace Forum, miembro del Comité de Estudios Económicos del IMEF, coordinadora de la Subcomisión de Gobierno Eficaz del Consejo de Nuevo León, columnista del diario El Universal y comentarista en el programa Bitácora de Negocios, que conduce Mario Maldonado en el Heraldo Radio. Sus contribuciones al ámbito de las políticas públicas han sido reconocidas y galardonadas por instancias nacionales e internacionales como la Auditoría Superior de la Federación, Coneval, Open Contracting Partnership y por la World Commerce and Contracting Foundation. Comenzamos. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales, un podcast sobre la transición energética y el cambio climático. Bienvenidos. Estimada Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida al podcast Desde el Umbral. Muchas gracias, Viviana. Me da mucho gusto saludarte. También a ti, David. Gracias por esta invitación y este espacio. Con todo el gusto del mundo. Mariana, este podcast, como lo anunciábamos ya, es para hablar de transición energética y cambio climático, pero nos gusta ir un poco más allá y nos gusta conocer a nivel personal también la experiencia de nuestros invitados, pues creemos que son una de las voces más relevantes para la materia en este país y nos da mucho más valor conocer su trayectoria y cómo ellos ven que han dado sus pasos y que los han permitido llegar hasta donde están. Así que, sin más, me gustaría hacerte la primera pregunta. Entonces, cuéntanos sobre tu carrera. ¿Cómo es que vas dando tus pasos profesionales y cómo llegas a dirigir México Evalúa? Bueno, pues yo quiero decir que básicamente estudié economía después de un fuerte tropezón, porque pocos lo saben, pero yo inicié estudiando arquitectura y estuve un año en esa carrera, pero siempre estuve atraída a la economía o a los asuntos públicos, a la política pública, aunque yo de niña pues no sabía que se llamaba política pública, lo que a mí me interesaba. Si se dan cuenta es un campo muy abstracto cuando uno habla de política pública, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que en la escuela de mis hijas invitan a los papás a platicar de qué hacen. Imagínate ir con chicos de segundo, tercero de primaria y decir, no, pues el papá que trabaja en alguna marca de pizzas, queda muy claro qué hace, ¿no? Pero cuando tú vas y dices, bueno, trabajo evaluando políticas públicas, un niño se queda como... Pero bueno, haciendo la historia más corta, la crisis del 82 fue algo que a mí me marcó muchísimo cuando era niña. Me tocó ver caras muy tristes, tanto en mi familia como conocidos, a los maestros hablar del tema, ¿no? La devaluación, toda la etapa de hiperinflaciones en México, la nacionalización de la banca, y eso tuvo un gran impacto. Y conforme yo preguntaba, pues, digamos, fui entendiendo que había algo que había que estudiar o que había que resolver para México. Así que me marcó.
A los 12 años participé en el Congreso de los Niños, que era un concurso que tenía la Secretaría de Educación Pública, para que tú practicaras y ensayaras ser un legislador. Entonces, poco a poco me fue atrayendo mucho, total lo decidí y es algo que me encanta. Después hice mi maestría en políticas públicas. En los primeros años de profesional trabajé en instancias gubernamentales, trabajé en Hacienda, trabajé en el SAT y desde ahí me apasionaron los temas de recabación, de finanzas públicas. Y así, entonces, cuando estudié mi maestría en los Estados Unidos, conocí el rol de los think tanks. Mi universidad estaba muy cerca de Washington y de la universidad nos llevaban a conocer think tanks que había en Washington y la labor que hacían. Y me enamoré, me pareció fantástico. Así que desde ahí decidí que yo quería trabajar en un think tank y pues bueno, fui llegando poco a poco hasta que me topé con mi querida Edna Jaime hace muchos años. Me invitó a hacer un proyecto cuando yo estaba en otro lugar. En ese lugar trabajamos el proyecto para México Evalúa y de ahí iniciamos una buena relación, hubo una oportunidad, entré y me encantó construir gran parte de lo que es el día de hoy el programa de Finanzas Públicas de México Evalúa. Estuve 10 años. La verdad es que no sé cómo le hice, el tiempo se me pasó rapidísimo. De pronto un día volteé y ya llevaba 10 años ahí, encantada de la vida y pues parece ser que algo hice bien, así que me invitaron a ser la directora general una vez que Edna salió. Creo que es un trabajo increíble porque no solamente es análisis de datos, o sea, realmente es entender las políticas públicas, es poder comunicar y poder contar una historia. Yo creo que los datos solos no son muy, no nos dicen mucho. Los datos hay que ponerlos en el contexto y lo que realmente la gente retiene no son los datos, son las historias que están atrás de los datos, son los mensajes, son las lecciones que hay que aprender. Entonces, creo que también tengo una pasión por comunicar y creo que eso ha acompañado muy bien la carrera de no solamente ser una analista, evaluadora de políticas públicas, sino el poder comunicarlo en distintos lugares, a distintas audiencias. Creo que eso me ha ayudado bastante. Muchas gracias. Aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Edna y a todos los colaboradores de México Evalúa. Mariana, también déjame preguntarte sobre el cambio climático y la transición energética. Cuéntanos un poco del trabajo de México Evalúa. ¿Cuál ha sido el aporte? Claro que sí. Bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, pero, perdón, más bien que yo. México Evalúa tiene un programa de regulación y competencia económica. Y dentro de este programa es que se crea el análisis sobre la transición energética, ¿no? Como ustedes saben, pues el sector energético es un sector intensivo en regulación, no solo en México, en el mundo. Y bueno, pues uno de los productos, de las perlas que tiene este programa, es un observatorio que se llama El Sextante. Y este observatorio lo que está buscando es, pues básicamente registrar, ¿no? Indicadores que nos cuenten cómo va este proceso de transición energética, no solo desde el nivel federal, sino también desde el nivel local. Y a mí me parece fantástico que tenga esta desagregación, porque yo creo que hay una gran confusión en la opinión pública. Yo creo que mucha gente cree que la transición energética va a suceder una vez que el gobierno federal y las instancias federales, especialmente en un país como México, en donde tenemos empresas cuasi monopolios estatales, una vez que se ponga de acuerdo tanto las empresas y el gobierno sobre esta transición. Y en realidad es que hay mucho que hacer también a nivel local, ¿no? Vemos a muchos esfuerzos en el mundo en donde esta transición energética está también transcurriendo de manera muy importante en las ciudades, que son básicamente los centros que han generado el cambio climático, ¿no? Entonces, hay muchas políticas que se pueden implementar al nivel de la ciudad que por lo general están reguladas por políticas estatales y municipales. Me viene a la cabeza Berlín, ¿no? Que ya tiene una regulación para tener menos gasolineras
en el territorio de la ciudad, ¿no? O la manera en la que se organiza la movilidad, el tipo de vehículos que están permitidos circular, si tienen o no que pagar una tarifa o un impuesto, el transporte público que tengas o el aliento que tengas, por ejemplo, a la bicicleta, ¿no? Y la posibilidad de usarla. Entonces hay un sinfín de cosas, desde luego, si puedes o no tener industria, qué tipo de impuestos pagas por esas razones. Yo creo que hay muchísimo que pensar a nivel ciudad, entonces me parece fantástico que el sextante tenga esto. Además, pues reúne un conjunto de indicadores riquísimos que cuando uno se mete a ver el detalle, la verdad es que aprende uno muchísimo, ¿no? Como por ejemplo, cuánta energía limpia de toda la que México consume es realmente limpia, o sea, qué porcentaje tiene en el total, ¿no? Y ahí sabemos que, por ejemplo, México tiene todavía áreas de oportunidad, porque pues apenas anda rondando el 20%, pero además sabemos que hace algunos años fue mayor, ¿no? Se ha perdido fortaleza. Y cuando uno piensa en otros países, incluso bastante subdesarrollados, como pues puede ser el caso de los amigos de Marruecos, Marruecos ya tiene prácticamente el doble de participación de energías limpias, ¿no? Entonces te preguntas cómo un país con muchos menos recursos y menos herramientas de desarrollo ya nos superó, ¿no? Y ahí te das cuenta de la importancia de las políticas públicas, de la toma de decisión. Entonces, tenemos este tipo de indicadores, yo la verdad los invito a conocerlos porque van a aprender muchísimo y ese es uno de nuestros mayores esfuerzos, no es el único, pero es uno de nuestros mayores esfuerzos. Muchísimas gracias, Mariana. Creo que es súper interesante escucharte y a mí me gustaría entonces ir aprovechando tu enorme experiencia hacia un tema específico, que es el de las finanzas públicas. Estamos cruzando un umbral de gobierno en este momento, pasando de una administración anterior a una nueva que, aunque sea una cierta continuidad de la 4T a su segundo piso, no deja de ser un cierto cambio con el sello femenino que le pondrá la presidenta junto con sus nuevos equipos, pero que no deja de traer cierta consistencia y probablemente la presidenta Claudia Sheinbaum siempre ha escrito con esta misma lógica acerca de su visión para la nueva estructura energética. Entonces, dada esta contrarreforma energética y la serie de modificaciones que se estarán concretando en estos días o que se han concretado durante las últimas semanas, ¿cuál sería tu observación sobre los principales elementos que te preocupan? A mí me gustaría, en general, tu opinión sobre las finanzas públicas y también algunos temas institucionales específicos, como podrían ser la evolución de la COFESE hacia cuál sería su papel en los siguientes años en esta administración. Pues me encanta ese tema. Son varios los que preguntas, pero a ver, trataremos de contestar todos. En cuanto, pues tener una presidenta mujer, yo creo que sin duda eso deja una huella importante. Creo que México, pues rompe paradigmas en ese sentido, con independencia de cuál sea el proyecto que ella tenga. Claro. Bueno, le ganamos a Estados Unidos, aunque nos están pisando los talones, pero meses, dependiendo de Pero cuál vaya a ser. pasó. Pero pasó, cual sea el resultado en noviembre, hermano país, ya pasó. Creo que, entonces, yo creo que sí México rompe, ¿no? Con un estigma, además siendo un país de América Latina, un país que se podría considerar a lo mejor hasta conservador por algunos indicadores sociales que tenemos. Pero a mí me da mucho gusto eso. A mí lo que me encantaría es que nuestra presidenta pues vea las grandes oportunidades que ella tiene por delante. Yo creo que ella tiene grandes oportunidades por delante y que va a depender de su liderazgo y de su capacidad de navegar o de surfear los obstáculos que tiene, que sabemos que tiene obstáculos, porque ella se ha comprometido con un programa o un proyecto de gobierno, con un movimiento que tiene políticas públicas que no ayudan a México. Esa es la verdad, ¿no? Tiene una agenda con políticas que implican un retroceso y bloquear avances en varios de los ámbitos de los asuntos públicos.
en México. Entonces, yo creo que el cómo ella vaya sorteando esa parte, cómo la vaya navegando y cómo le vaya dando la vuelta, sobre todo los aspectos más puntuales, y creo que la transición energética es uno, y las empresas del Estado es otro. Las empresas del Estado nos importan para los dos temas, para la transición energética, pero también nos importa mucho para las finanzas públicas. A partir de 2024, las transferencias que el gobierno le da a Pemex son mayores de las que Pemex le da al gobierno federal para financiar el presupuesto. Estas transferencias vienen sucediendo desde 2015, pero digamos, todavía hasta este año, la relación neta en transferencias había sido positiva para el gobierno federal. Entonces, imagínate que el día de hoy tenemos pues una empresa del Estado, Pemex, que recibe más de lo que aporta. Y esto nos llama muchísimo la atención porque la empresa Equinor de Noruega tiene una producción de petróleo muy similar a la de México. Sin embargo, es una empresa rentable que aporta tremendamente a las finanzas públicas de ese país. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es esto posible? Y en el fondo de todo esto está la gobernanza. Fíjate que algo que aprendimos en el análisis de Equinor con Pemex es de que lo peor no es ser una empresa estatal. Eso no te sentencia al fracaso. Ya lo vemos, por ejemplo, de Noruega, Claro. que por cierto tiene un fondo que acumula recursos que vienen de lo que esta intervención estatal en Noruega logra sacar de rentabilidad, no solamente de Equinor, sino de todas las intervenciones que tiene el Estado noruego en el sector energético, y tienen un fondo de 308% del PIB. Es el fondo soberano más poderoso del mundo y con eso financian sus pensiones. Entonces, qué maravilla ver esta acumulación de patrimonio y de valor. Entonces, allá la soberanía energética, podemos decir que está puesta de otra manera. Pero me gustaría comentar que yo creo que uno de los factores más importantes relacionados con la gobernanza es que la empresa Equinor, a pesar de que el gobierno federal tiene el control de la misma y alrededor de 67% de sus acciones, el resto es inversión privada. Y eso es un gran mecanismo de gobernanza. No solo te trae recursos adicionales a los que tienes como gobierno, sino que además te incentiva a invertir en proyectos muy rentables. Porque imagínate qué socio va a tolerar que tú les digas, oye, vamos a invertir en la refinación. Oye, por cierto, nos va a hacer perder dinero. Te invito a esa inversión, me gustaría ponerla en la mesa, pues, ¿qué te va a decir tu socio? Oye, yo no invierto en pérdidas, yo no invierto tiempo y gente y recursos en perder dinero, ¿no? Entonces, eso te permite siempre tener como una buena toma de decisión en tu consejo. Por otro lado, también es muy importante decir que Equinor no es un monopolio. Y eso le ayuda mucho a ser una empresa que tiene posibilidad también de alianza, no solo de competir y de mantenerse vigente tecnológicamente y motivada, sino que además le permite hacer alianzas con otras empresas. Yo siempre he creído que Pemex es una empresa que ha estado muy sola. Entonces, si nosotros promoviéramos la competencia, si nosotros promoviéramos la inversión privada dentro de Pemex para mejorar su tecnología, para apoyarle en su transición energética, para mejorar su perfil de ingresos a futuro, estaríamos en otro lugar. Y a mí me parece que eso es el paso número 1 que tenemos que dar para mejorar las finanzas públicas. Y esto es porque las finanzas públicas, claro que están emproblemadas, pues el nivel de diferencia que hay entre los ingresos y los gastos, lo cual los contadores o los economistas le llamamos déficit, ha crecido 3 veces su tamaño en el sexenio que cerró. 3 veces. Era de 2% del PIB y este año se espera que sea de casi 6% del PIB, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con, pues, con que han caído los ingresos petroleros del gobierno federal, ¿no? Lo que yo te venía platicando. De hecho, tenemos una de las peores tasas de crecimiento de los ingresos públicos de los últimos sexenios. O sea, creció pues apenas un menos de 10%, como alrededor de 6% en el sexenio que cerró, cuando en los otros sexenios pues fue muchísimo más alto. En promedio crecieron 20% por año. Entonces, más aparte decidimos cargarnos de algunas obligaciones, como las pensiones del bienestar, sin fuentes adicionales
financiamiento. Entonces, todo esto en conjunto ha presionado a las finanzas públicas y pues esto ha significado un sacrificio muy importante en el financiamiento de la seguridad pública, de la educación, de la salud y también de la infraestructura logística distinta de Pemex, ¿no? Es decir, esta infraestructura para la movilidad, tanto de personas como de mercancías. Entonces, pues tenemos ese reto enorme. Sin embargo, hay potencial recaudatorio, hay muchas áreas que necesitan financiamiento público y pues la futura presidenta tiene el poder, a pesar de esta reforma energética, tiene el poder de cambiar las cosas. La cuestión es que lo vea y se comprometa con eso y se inspire en México y aprenda a detectar dónde están sus aliados realmente para sacar este país adelante. Yo creo que esta reforma, por supuesto que es decepcionante, que se haya borrado del texto constitucional y que es lo que va a terminar pasando ya cuando esté completamente aprobada, es que esta reforma pues quita esta obligación de ser una empresa productiva del Estado, ¿no? Sin embargo, yo les diría una cosa, mientras estuvo escrita esa leyenda en la Constitución, tampoco es que fueran productivas del Estado, o sea, han requerido financiamiento adicional, subsidios, ¿no? O sea, no conseguimos que porque estuviera redactado en el texto hubiera cambiado algo. Entonces, también creo que hay que verlo de esa manera. Eh, es posible que a pesar de que no esté escrito, pues a ver, todos sabemos que las empresas tienen que ser rentables y creo que todos sabemos que no está bien que sacrifiquemos la salud y la educación por subsidiar empresas improductivas. Entonces, en ese sentido, creo que ella, a pesar de esta reforma, tiene toda la posibilidad de, de avanzar los mecanismos que comenté hace rato, porque no está prohibido en esta reforma que haya los mecanismos que comenté hace un momento. Entonces, aprovechemos ese espacio y insistamos. Porque creo que, Insistir, perdón, o sea, adelante, adelante. perdón, me refiero a que es que siento que si en la narrativa decimos, no, ya, si se borró del texto constitucional, ya no hay posibilidad, Claro. estamos poniendo nosotros solitos la soga al cuello. Sin duda, creo que insistir es relevante en ese sentido. Me gusta mucho, nos ayudas a tener un planteamiento integral que en buena parte México evalúa, lo hace, analizando los temas judiciales, evaluando el aspecto de seguridad pública. Pero en este sentido, ¿tú crees que esta serie de cambios tendrán una modificación o un impacto en materia de transición energética y cambio climático para los compromisos de México conforme al Acuerdo de París? Bueno, claro que sí. O sea, a nosotros nos gustaría tener quizás otros textos, ¿no? Que lo alienten mucho más. Y más allá de eso, nos gustaría tener también la posibilidad pues de tener un gobierno mucho más abierto a la inversión privada y mucho más abierto o más comprometido con las finanzas públicas para hacer las inversiones que se requieren, ¿no? Sabemos que esa parte está muy flaca, entonces eh, no es el ideal, pero no creo que esté cancelado. Sin duda. También en la parte de finanzas sostenibles, digo, una parte es todo lo que está pasando con Pemex y todos los retos que tenemos por delante, son retos financieros gigantes, pero también otra parte son las finanzas sostenibles de México. Entonces nos gustaría preguntarte, Mariana, en cuanto a ese ámbito, ¿qué le falta a México? ¿Dónde estamos? ¿Estamos haciendo lo necesario? ¿Dónde le metemos más fuerza? Pues no estamos haciendo lo necesario, ¿no? Tú sabes que el tema de la reforma fiscal es un tema que se ha pospuesto durante décadas. La famosa gran reforma fiscal, pues no ha llegado a México. Y es que no es una reforma fiscal. La realidad es que México necesita emprender un programa de reformas para transitar de las finanzas petrolizadas a las no petrolizadas. Que ahorita, como te digo, ya no hay ingreso petrolero para el gobierno federal, que es el que financia pues, la mayoría de los programas públicos, ¿no? Ya no hay entonces, cualquiera me diría, pues técnicamente ya están despetrolizadas, sí, pero esta despetrolización nos ha costado aumentar el déficit 6% del PIB. O sea, entonces, ¿qué tan despetrolizadas están en la realidad? Es la gran pregunta, ¿no? Porque si me tuve que endeudar y triplicar mi déficit 3 veces, pues no sé qué tan despetrolizadas están en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Paso número 1 es atender el tema de Pemex.
ver el modelo noruego, adaptarlo, ¿no? O tropicalizarlo al caso de México, aprender de lo que hay en otros países, porque ser una petrolera estatal, y tenemos más ejemplos, no implica estar quebrado. Entonces, creo que aceptar que Pemex tiene que ir por otra ruta distinta a la que ha ido. Creo que ahí el gran elefante blanco en la habitación no solamente es impulsar los mecanismos que comenté, sino es de plano decir, oye, la refinación nos lleva a perder. O sea, creo que no va por ahí. Entonces, que además la refinación tampoco es algo a lo que le queramos apostar precisamente en una transición energética, ¿no? Entonces, yo creo que resolver Pemex es el paso número 1 de las finanzas públicas, porque si no, imagínate, llega dinero que le quitamos a las empresas o a los asalariados, que los asalariados son grandes aportantes del impuesto sobre la renta. Se habla mucho de las empresas, pero los asalariados son una parte importantísima. Y entonces, imagínate, ¿no? Que se pagan más impuestos por parte del sector privado y todo, para que entonces se vaya a pérdidas, pues no. Entonces, por eso yo creo que Pemex es fundamental. Segundo lugar, creo que es muy importante entender que esta reforma no solamente tiene que ir a nivel federal, sino tiene que ir a nivel estatal y municipal, porque tenemos una gran debilidad en las haciendas locales y estatales. O sea, solamente financian alrededor, en términos promedio, entre 10 y 12%, ¿no? O sea, en promedio todos los estados. Hay unos que desde luego están mejor, como la Ciudad de México, el estado de Nuevo León, Chihuahua, que tienen un poco más claro, de independencia fiscal, pero tenemos estados con mucho menos, como Guerrero, ¿no? ¿Por qué no cobran predial en buena medida, no? Sí, es que el predial es un impuesto, pues que el 90% del predial se cobra como en 10% de los municipios. Entonces, está súper concentrado en algunos municipios. Tenemos un problema de fondo. Más de la mitad del territorio nacional es ejido, no es propiedad privada. Entonces, esto dificulta el cobro, ¿no? Entonces, tenemos problemas, te digo, por eso creo que Pemex lo tenemos que resolver, para que Pemex siga contribuyendo los años que se pueda contribuir, porque también tenemos que ir hacia una transición energética, pero creo que tiene años todavía para aportar a las finanzas públicas, haciendo los cambios que comenté, pero a la vez, por eso creo que es un programa fiscal, porque a la vez tenemos que construir las políticas para realmente tener una tributación que pueda sostener de manera adecuada las finanzas públicas y no estarnos endeudando porque dimos una pensión para adultos mayores, ¿no? Creo que sí va a ser muy, muy importante trabajar en la informalidad de la economía y sobre todo entender que la economía informal a futuro se pronostica muy alta. O sea, de seguir como estamos, va a haber cada vez más informalidad. Entonces, nos preocupa mucho a algunos economistas que a futuro se reduzca la base de contribuyentes que sostiene el gasto público. Y esto es un problema que a 20 años se ve grave de no hacer algo. Entonces tendríamos que estar realmente ahorita planteando políticas para atender la informalidad. ¿Y cuáles son esas políticas? Es una combinación. O sea, necesitamos otro modelo de seguridad social. Necesitamos repensar el financiamiento de la seguridad social. Por un lado, necesitamos obviamente pensar en todo lo que va a alentar la productividad. Entonces, es una combinación de cosas que tendremos que estar trabajando, pero quiero decirles que las finanzas públicas se ven amenazadas en un par de décadas, gravemente amenazadas por el tema del envejecimiento y el aumento de la informalidad. Entonces, ojo con eso, ¿no? El día de hoy los jubilados no pagan impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que estar pensando en cómo le vamos a hacer. Y no siento que esté ahí en esta agenda. Hay muchísima indiferencia y esto es un pecado que ha sido posible porque no tenemos planeación fiscal del mediano y largo plazo. Las finanzas públicas se planean a un año, imagínense. Entonces, no hay compromisos más allá de un año en el ciclo fiscal, cuando países como Perú, por ejemplo, tienen planeación de mediano plazo a 5 años, ¿no? Entonces, por eso es que desde México Evalúa hemos insistido tremendamente en tener en un centro muy serio de evaluación de política fiscal en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que informen la toma de decisión y que puedan hacer una planeación hasta 20 años, por lo menos, de las finanzas públicas, en donde incluyan demografía, en donde vayamos viendo a tiempo estos retos tan terribles que nos vienen. Y cuando uno ve todo junto, como dicen, la enchilada completa, cuando veo la transición
energética tan necesaria, los retos del cambio climático, pues ya sabemos que ese es el gran cambio tecnológico. O sea, todos los sectores van a tener que tener un cambio o muchos cambios tecnológicos al mismo tiempo. O sea, es abrumador. Y encima veo la flaqueza de nuestras finanzas públicas, que nos quejamos en el presente, pero a futuro no se ven mejor. Pues digo, ¿qué nos espera en 2 décadas? ¿No? No sé si contesté algunas de sus preguntas, pero resumidito es Pemex, gasto federalizado, la parte federalizada, es decir, la parte de los estados y los municipios, ahí necesitamos predial, sin duda. Creo que sí tenemos que hablar de IVA. México con la informalidad que tiene, incluso economía criminal, bueno, el IVA todos consumen, hasta las mafias. Entonces, la verdad, en un país con Estado de Derecho que pues se debilita y ya saben que el horizonte es que se debilite más aún con los jueces, cómo va a estar el asunto. Es importantísimo platicar de IVA y de cómo le podríamos hacer para así tener un IVA más alto y una tasa cero, ya no tasa cero, sino una tasa reducida en alimentos y medicinas. Eso es políticamente carísimo, pero también hay mecanismos que podrían ayudar a atenuar los efectos que esto puede tener en el ingreso de la gente, ¿no? Pero claramente no estamos en el contexto político para discutir eso, ¿no? Sin embargo, pues el IVA sí sería, yo creo que uno de los, como dicen en inglés, de los game changers para financiar política pública, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va el asunto y bueno, financiamiento de la seguridad social. Creo que es clave y es una parte de la reforma fiscal también. Estimada Mariana, muchísimas gracias. Como pregunta final, quisiéramos aprovechar un último minuto de ti para que nos ayudes a entender o a conocer cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado a tu carrera y cómo lo resolviste. Bueno, pues obviamente no ha sido un solo reto, han sido varios, pero yo quiero decir que, pues la verdad, los retos en general se resuelven con disciplina, se resuelven con valentía, se resuelven con dedicación, con buena comunicación. Diría que no es fácil ser mujer, ser esposa, ser mamá y ser una mujer orientada a su carrera. Es muy difícil tener las 3 cosas. Yo creo que ese ha sido mi principal reto. Y creo que también lo he resuelto primero entendiendo que no se pueden tener las 3 cosas sin renunciar a partes de ellas, ¿no? O sea, eres mamá y quieres en una carrera, por supuesto que puedes ver a tus hijas y convivir con ellas, pero a lo mejor no vas a ser la mamá, ¿verdad? Que va a poder estar tiempo completo, ¿no? Y entonces hay que aprender a entender las renuncias para no sufrir. Entonces, de antemano, creo que tiene que haber mucha madurez en eso. Segundo, tienes que tener una gran organización como mujer. Te tienes que organizar 30 veces más que un hombre. Y como sabes, como mujer tienes que demostrar 30 veces más que sabes, que puedes, ¿no? Pero nunca me he victimizado. Yo creo que hay que ser muy prácticos, ¿no? Tampoco me he victimizado, no me victimizo. Y más bien los retos, como te dije, disciplina, valentía, comunicación, organización, y con eso vas adelante y aceptar que no eres genio, que no puedes tener todo al mismo tiempo y que va a haber renuncias, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado también a entender y no sentirme como, ay, que no pude ir a este evento de mis hijos. Bueno, es parte de ser una mamá que trabaja. Entonces, creo que todo eso me ha ayudado a crecer. Quizás he crecido a mi propio ritmo, también eso es otra cosa. Y a lo mejor hay mujeres que mucho antes que yo logran tener una posición de liderazgo como la que yo tengo el día de hoy. Y que quizás hay mujeres que yo tengo 48 años, a lo mejor hay mujeres que lograron a los 35, ¿no? Yo también fui a mi ritmo para precisamente que el paquete completo fuera posible, ¿no? Y mantenerme también, pues, como lo que yo considero una buena madre y también, pues, con una relación de pareja de 20 años. Entonces, pues, todo tiene que ir avanzando al mismo tiempo. Y entonces hay que encontrar cada quien su ritmo. O sea, no ver el ritmo del otro. Si ves el ritmo del otro, ¿no? Te vas a frustrar. Tú lleva tu ritmo de tu propio plan y de tu propia meta y que tú entiendes el por qué es tu ritmo y tu meta y tu plan de esa manera. Y algunos te van a decir, oye, te tardaste en tener la dirección, ¿no? Otros te van a decir, ¿no? Qué bárbara. O sea, si eres mamá, deberías de bajarle, ¿eh? Esos viajes es demasiado. Entonces, tú construye tu plan, siéntete a gusto con eso
y échale todos los kilos. Por supuesto, y yo creo que cuando construyes a tu ritmo, también disfrutas esos frutos de tu trabajo a tu manera. Así es que muchísimas felicidades. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad te agradecemos enormemente. Eres bienvenida aquí a Desde el Umbral cuando tú quieras. Y bueno, no nos quedamos sino con más ganas de seguir debatiendo y preguntando y entrevistando a la voz experta de Mariana Campos, pero se nos acaba el tiempo. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Gracias, Viviana. De verdad valoro mucho este espacio. Ojalá haya una próxima ocasión para hablar de otros temas. Vivi, sabes que te tengo mucha estima y aprecio mucho tu invitación. Muchísimas gracias, estimado auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tuvimos una invitada de gala a la cual queremos muchísimo también. Entonces, nos despedimos. Este es un espacio creado para hablar de transición energética, porque aquí, en Desde el Umbral, creemos fervientemente que en este sitio tenemos un punto privilegiado para observar cómo la humanidad llegó hasta aquí en materia energética y ambiental, pero también que tenemos una visión a futuro para llegar a un lugar mucho más sostenible para esta generación y las que vienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales. Un nuevo espacio para la comprensión de los desafíos y soluciones en el camino hacia el futuro de la energía, con entrevistas a líderes y expertos del sector energético mexicano. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Síguenos en ex Twitter en @desdeelumbral. Producción a cargo de RH Media.